Muy buen día a todos mis estudiantes. En esta sesión número 2 estaremos viendo lo que es teoría de conjuntos y iniciamos definiendo un conjunto como una colección de objetos bien definida. Estos objetos suelen llamarse también elementos y cuando yo digo bien definida debe quedar completamente claro de qué se está hablando y en qué consiste el conjunto. Por ejemplo, si yo pido el conjunto de los números del 1 al 3, entonces yo debo especificar también que sean números naturales. Entonces, en ese sentido vamos a tener el conjunto 1, 2, vean que los estoy separando con una coma, 2 y 3. Y normalmente separo los elementos con una coma, los encierro entre llaves y al conjunto yo le voy a colocar un signo igual y le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, puede ser K. Entonces K es igual al conjunto de los números del 1 al 3, pero estos números tienen la característica de ser naturales. ¿Qué sucede si yo no quiero trabajarlo de esa manera, sino por el método gráfico? Entonces normalmente es un círculo que colocan, pero puede ser cualquier figura, 1, 2, 3, y por acá, en cualquier lado, le coloco la letra K, que representa esta letra, representa el nombre del conjunto, el nombre con el cual yo estoy llamando al conjunto. Ahora, la estructura de los conjuntos, aquí nos habla esta parte que estaba comentando Eva. Tenemos que colocarle letra mayúscula, los elementos de adentro se colocan con letras minúsculas. Ahora, veamos algunos ejemplos de conjuntos en ese sentido. Entonces, algunos ejemplos de conjuntos, vamos a tener los siguientes. Aquí está todo el material que vamos a estar analizando en este video. Entonces, algunos ejemplos son los siguientes. El conjunto de los números naturales del 1, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega este? Dice el conjunto de los números naturales, no dice de dónde a dónde. Entonces tienen que ser desde el 1 hasta... Aquí lo tengo hasta el 5, pero esto llegaría hasta el infinito. Tendríamos que colocar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. En ese sentido tenemos dos tipos de conjuntos. Los conjuntos finitos que se pueden contar y los conjuntos infinitos. ¿Cuántos números naturales hay? Desde el 1 hasta miles de millones. Entonces no se pueden contar, son infinitos. Y si fueran, como el ejemplo que puse anteriormente, ese es un ejemplo de conjunto finito porque se puede contar. El número 2 dice conjunto de los días de la semana y este lo nombré A. Entonces este conjunto A dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y tenemos también aquí abajo sábado y domingo. Voy a explicar también, aprovechando que los ejemplos están aquí, cardinalidad de un conjunto. O sea, cuántos elementos tiene un conjunto. Y si me permiten, nuevamente me regresa. Voy a estar trabajando entonces con la cardinalidad. Entonces veamos esto, dice cardinalidad de un conjunto. Para comprender un poco más las relaciones entre los conjuntos de números, será importante referirnos al término cardinalidad. Entonces cardinalidad de un conjunto hace referencia a contar cuántos elementos contiene. Por ejemplo, este tiene la M1, N2, P3, 4, 5, 6. Entonces colocamos tal como está aquí. Voy a ampliar. El conjunto se llama A. Entonces el conjunto lo estamos denominando A. Entonces la cardinalidad sería N del conjunto A igual a 6. A veces tiende a confundirse. Por ejemplo, el siguiente caso. Aquí el número 7 es un elemento del conjunto, pero también es la cardinalidad del conjunto. ¿Por qué la cardinalidad de este conjunto es 7? A este lo denominé B. Entonces la cardinalidad de B es 7 porque si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendríamos 7 elementos. Lo mismo ocurre con esta parte de aquí. C sería el conjunto de 4 países de América del Sur. Tendríamos Ecuador, Perú, Chile y Colombia y su cardinalidad es 4. Entonces cardinalidad, en otras palabras, es contar cuántos elementos tiene un conjunto y describir eso con una N, nombrando el conjunto. Entonces, ya que sabemos qué es cardinalidad, vamos a volver a la parte inicial. Pues esta parte inicial, vamos a volver aquí donde estábamos.
Entonces vamos a empezar a calcular, aprovechando que estoy introduciendo los conjuntos, la cardinalidad. Entonces este conjunto, vamos a ver aquí. Entonces sería n significa cardinalidad. ¿Y cómo se llama el conjunto? N mayúscula. Entonces la cardinalidad de n es igual a... Aquí no, estos conjuntos en realidad no tienen una cardinalidad, o podemos colocar también el símbolo de infinito. Este como 8 acostado es infinito. Entonces son infinitos los números. Ahora la cardinalidad del conjunto A es igual, ¿cuántos días tiene la semana? 1, 2, 3, 4, 5, sería 7. Colocamos aquí el número 7. Dice, conjunto de los números de los números de un dado. Entonces, ¿cuántos lados tiene el dado? Tiene 6 caras. Una cara que tiene un puntito, otra cara que tiene 2 puntitos, la cara de 3 puntitos, la de 4, la de 5 y la de 6. Entonces, la cardinalidad, vean otra forma. Cardinalidad puede ser también, en vez de colocar la n minúscula, estaríamos colocando el símbolo de numeral y colocamos cardinalidad de, bueno, el conjunto se llama C, cardinalidad de C igual a 6. Y dice el conjunto de las vocales del abecedario. Entonces tenemos aquí nuevamente cardinalidad de B, esto va a ser igual a, ¿cuántas vocales hay? De la A a la U tendríamos 5 vocales, por lo tanto su cardinalidad es 5. Voy a borrar un poco aquí. Y dice el conjunto de los números pares menores a 20. Entonces tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. 20 no, porque dice menores a 20. Entonces vamos a contar. Tendríamos 2, 4, 6, 7, 8, 9. La cardinalidad de F es igual a 2, 4, 6, sería 9. Voy a volver a contar. 2, 4, 5, 6. Correcto, sería 9 esa cardinalidad. Entonces ya sabemos lo que es un conjunto, ya sabemos cómo diagramar un conjunto. Aquí estaríamos trabajando en no forma gráfica, sino que en una forma analítica del conjunto. Ahora, ya que sabemos qué es un conjunto, entonces veamos qué es un subconjunto. Su nombre lo dice. Cuando todos los elementos de A también son elementos de B, se dice que, vean el símbolo, lo voy a ampliar por aquí. A está contenido o es subconjunto de B. ¿Y eso qué significa? Aquí lo podemos ver. Vean, A está adentro de B. Por ejemplo, los números del 1 al 10 sería, los números naturales del 1 al 10 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería un subconjunto de los números naturales completos, por ejemplo, hasta el infinito. Muy bien. Ahora, aquí viene un concepto bien interesante que es la igualdad de conjuntos. Dice que dos conjuntos son iguales. Y aquí tenemos que el conjunto A es igual al conjunto B. Si y solo si A está contenido en B, o sea, A es subconjunto de B y al mismo tiempo B es subconjunto de A. Siempre a los estudiantes les da curiosidad esto y hay una forma gráfica que he utilizado. Si dos conjuntos son iguales, uno está contenido en el otro, pero si yo quiero cambiar la contención, esto no altera el resultado. Entonces, para que, por ejemplo, aquí tendría el conjunto A y aquí tendría el conjunto B. Aquí en verde. Entonces, aquí cumplo con la primera condición. A está contenido en B. Pero no cumplo con la segunda, que dice que B no está contenido en A.
Entonces, la única manera en que ambos conjuntos se contengan es que sean del mismo tamaño. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo quiero introducir un vaso dentro de otro, este sería un vaso. Entonces los dos vasos deben de ser exactamente iguales. Entonces serían como los vasitos plásticos que uno puede meter el vaso, ponerle a un vaso A y el otro B, y puede meter A dentro de B y luego B dentro de A. Entonces, ¿por qué? Porque los vasitos plásticos son exactamente iguales, entonces puedo contener uno dentro de otro. Cuando digo iguales, tiene que ser idéntico, ¿verdad? No como aquí, que aquí a mí el dibujo me quedó bastante desigual, pero sí, los vasos deben de ser como el ejemplo de los vasos plásticos, exactamente iguales, y uno debe caber o contenerse en el otro y viceversa. Veamos ahora algunas operaciones con conjuntos también, así como hay operaciones con números naturales, suma, resta, multiplicación. Ya vamos a ver con fracciones también. Ahora vamos a ver cómo sumar. Bueno, en realidad la suma de conjuntos se llama unión. La suma en conjuntos no existe, sino que recibe el nombre de unión de conjuntos. Algo importante en la unión de conjuntos es que los elementos repetidos no se van a incluir. Entonces, la unión, valga la redundancia, nos permite unir, dice aquí, o integrar dos conjuntos o más. Pueden ser 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos el conjunto A, los números 1, 2, 3, 4 y 5, y el conjunto B que dice 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿qué tienen en común? 4 y 5 y 4 y 5. Se repiten el 4 y el 5. Entonces, lo que vamos a hacer es, dado que se repiten, vamos a quitarlos de aquí y solo vamos a colocar. Entonces, vean que el 4 y el 5 que se repetía ya, solo lo coloca una vez. Y colocaríamos los 1, 2, 3. Aquí estaría el 1, 2, 3, que corresponde al conjunto A. El 4, 5 que tendrían en común van en medio. Y luego tendríamos 6, 7, 8 y 9 que corresponden al conjunto B. Entonces, básicamente esa es la unión de conjuntos. Encontramos los elementos que están repetidos y los vamos a colocar, dada su repetición, solamente una vez. Esta es la operación más fácil que tenemos, unión de conjuntos. Entonces vamos a pasar al siguiente caso. Inclusive se puede colocar así, sin separar todo eso como está en la imagen, solo A unión B. Colocamos el conjunto, lo nombramos A unión B, colocamos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Entonces vean que yo no tipifiqué cuáles quedan en medio de los conjuntos, yo no coloqué cuáles quedan a un lado, cuáles quedan al otro, simplemente los coloqué sin repetirse y nombré a ese conjunto A unión B. Entonces esta es una manera más sencilla de hacer. Esta manera de aquí es más ilustrativa, pero al final lo que queremos es unir a ambos grupos. ¿Por qué los elementos en común no se toman en cuenta? Porque supongamos que tenemos una persona que está en el conjunto A, que son personas que juegan básquetbol, pero también la tenemos personas que juegan fútbol. Entonces Luis, por ejemplo, Luis es una persona que está en el conjunto A porque juega básquetbol, pero está en el conjunto B porque juega fútbol. Entonces, pero estamos hablando de Luis, la misma persona, aunque juegue dos deportes y aunque esté en dos conjuntos y en dos listados diferentes, sigue siendo una misma persona definitivamente. Por eso no se toman los elementos repetidos. Ahora, en estadística sí. En estadística se toman los elementos repetidos. El elemento repetido en estadística es muy importante porque es un valor diferente. En estadística se toma en cuenta, por ejemplo, si Luis sacó 90 y Carlos sacó 90, son dos 90 totalmente diferentes. Entonces, estadística nos da un análisis diferente al de conjuntos. Estadística sí se toman en cuenta los repetidos. Con teoría de conjuntos no tomamos en cuenta los repetidos, los elementos repetidos. Ahora, intersección de conjuntos. Aquí sí interesa mucho el análisis que vamos a estar haciendo gráfico. Tenemos el conjunto el mismo de la vez anterior y vamos a ver, ya sabemos que los elementos que tenemos en
en común sería 4 y 5 y 4 y 5. Entonces vamos a colocar aquí 4 y 5 como elementos que se repiten. La intersección de conjuntos, vean que lo que está afuera, la parte de amarillo, ya no pertenece al conjunto intersección. Entonces yo pudiera formar A intersección B, vean cómo está quedando esto, es igual a 4,5, y solo tendríamos dos elementos. ¿Por qué? Porque esta parte que está aquí, esta no es parte del conjunto. Son datos que están ahí, y esta parte que está aquí tampoco es parte del conjunto. Solo la parte naranja corresponde al conjunto intersección. Este es el contrario al conjunto, a la unión de conjuntos. Por eso la unión es U para arriba y la intersección es U invertida, porque son operaciones contrarias. Veamos entonces un caso más. Tenemos otros casos por aquí. Vean, la diferencia de conjuntos, esta sería A menos B al conjunto A. El conjunto A es 1, 2, 3, 4 y 5. Le voy a quitar los elementos que tienen en común con el conjunto B. Entonces veamos cómo queda esta operación. ¿Qué tienen en común? Ya sabemos de entrada que el 4 y el 5 están en común. Entonces lo quito. A menos B, vean esa diferencia. Esta diferencia A menos B sería el conjunto, aquí lo voy a diagramar. Recordemos que solo es la parte de naranja lo que realmente representa al conjunto. Entonces sería 1, 2 y 3, y ese sería mi conjunto de diferencia A menos B. Es totalmente diferente a la diferencia B menos A. B menos A es igual al conjunto, sería 6, luego tendríamos el 7, luego tendríamos 8 y luego tendríamos 9. ¿De dónde obtengo estos números yo? Voy a marcar con verde esta parte, serían este lado de aquí. Entonces ya vimos que la diferencia entre conjuntos A menos B es completamente diferente a la B menos A. Vean, B menos A es esta parte de aquí y A menos B es la de arriba. Continuamos entonces con lo que es la diferencia simétrica de conjuntos. La diferencia simétrica, vean qué elementos estoy tomando en cuenta y vean el símbolo. Voy a ampliar aquí, sería A triangulito B, pero a ese triangulito lo vamos a nombrar como debe de ser, sea A delta B. A delta B, ese triangulito de aquí, representa, o lo podemos ver como un triángulo aquí adentro. Vean la analogía que estoy mostrando aquí. El triangulito de allá es el triangulito de aquí. Entonces, ¿qué elementos conforman mi conjunto? Vean que esto al final es como un juego, porque ahora voy a quitar los que están en común y tendría el 1, 2, 3. ¿Dónde está ese 1, 2, 3? Estaría aquí. Luego 5, 6 y 8 y 9. Alguien puede decir, ¿se le olvidó contar el 4 y el 5? No, no se me olvidó. Lo que sucede es que vean lo que está ilustrando el conjunto. Ese 4 y 5 quedan totalmente afuera. Ahorita les muestro esta parte. Queda totalmente afuera de lo que es el color, y entonces por lo tanto queda fuera del conjunto o de la diferencia simétrica. Entonces aquí tenemos una copia de lo que es la diferencia simétrica. Con esto estaríamos completando lo que es la introducción a teoría de conjuntos, que la universidad en realidad lo que nos pide es introducir al estudiante en teoría de conjuntos para que tenga una idea de qué se está hablando y que pueda trabajar esto. En clase vamos a seguir profundizando en las dudas que puedan surgir. Recuerden siempre que este material es como una introducción muy rápida a lo que es teoría de conjuntos, pero cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes presenten, recuerden que tenemos clase el sábado, entonces ahí se puede clarificar.